La lección divina del día de hoy la vamos a centrar en el texto de Marcos 9, del 14 al 29. Sin embargo, tomaremos algunas relaciones con el comienzo de este capítulo 9 de Marcos de la Transfiguración. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Iniciemos con la lectura del texto del Evangelio Marcos 9, 14, 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le replicó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto lo podemos llamar la curación de un niño poseído. Aunque algunos estudiosos de la Biblia, por las similitudes entre los detalles dados por el papá del niño y por su relación, digamos así, con algunas enfermedades, prefieren decir que se trataba de una epilepsia. Vamos a considerarlo, como aparece ahí directamente, como un caso espiritual más que un caso médico. Mateo y Lucas también presentan este relato en sus evangelios, pero la manera como lo presenta Marcos es mucho más rica en detalles. En los tres casos aparece justo después del texto de la Transfiguración. A mí me parece que es un detalle bastante valioso y en el que vamos a centrar hoy la meditación. La narración tiene como centro a un papá y un hijo, y al comienzo y al final de ella se habla de esa incapacidad de los discípulos de hacer algo por ellos. El centro de esta conversación entre el papá y el hijo emerge con ese padre desesperado con una profesión de fe que le hace a Jesús en su diálogo. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Es una súplica que pide además acrecentar esa falta de fe y de confianza. Es decir, aunque hay fe, el padre reconoce que hay dudas. Ya me puedo imaginar un muchacho enfermo que ha pasado por manos de tantas personas, tantos curanderos, médicos,
los escribas y ahora los 9 discípulos, sin que esto puedan hacer nada. Y el motivo de la discusión que se presenta entre ellos en ese momento cuando llega Jesús, aunque no se presenta claramente, parece que se refiere justo a que ninguno de ellos ha sido capaz de hacer nada. Ese espíritu mudo que impide al muchacho sanar se manifiesta también ahora en esa confusión e incapacidad de comprender que hay en esa muchedumbre alrededor de él. La profesión de fe del papá emerge como ese elemento necesario en el proceso de sanación. Esa incapacidad para realizar la curación de parte de los discípulos incluso, se explica finalmente con referencia a la confianza exclusiva en el poder de Dios. Este punto de la historia y luego del diálogo entre Jesús y el Padre, que es un diálogo donde la confusión y la polémica que había antes entre discípulos y escribas ya no aparece, la presencia de Jesús trae claridad en ese momento y el Padre, cuando cuenta, digamos así, lo que le sucede al niño y profesa la fe en Jesús, entonces allí viene ese milagro. La manera como el Espíritu abandona al muchacho nos da a entender que si bien existía la posibilidad de que el niño estuviera enfermo, digamos así, por una situación médica, sin duda que también estaba atormentado por un espíritu que al momento del exorcismo practicado por Jesús abandona al niño sacudiéndolo violentamente. Muchas de las enfermedades médicas, digamos así, físicas, están conectadas también con enfermedades espirituales o con presencia de espíritus, en el sentido que una enfermedad del cuerpo es una debilidad del cuerpo, es una herida, y esas heridas generalmente son utilizadas por el maligno para anidarse y para desde ahí hacerle daño a la persona. Volvamos al texto. El niño quedó como muerto. El estado de reposo del que nos habla ahí por el exorcismo hace que la gente piense que el niño está muerto, pero lo que sucede es que está en ese estado de descanso porque ya ese espíritu que lo atormentaba lo ha abandonado. Este momento, digamos así, cuando lo ven como muerto, es un momento que se utiliza en general para que aparezcan 2 palabras, o al menos una, que es muy usada para cuando se habla en la Biblia de la resurrección, ¿sí? No hay, digamos así, ninguna reacción maravillosa en este momento, no se presenta nada de asombro. Lo que hace Jesús es que levanta al niño y lo pone en pie. Hay 2 verbos que se usan y aquí aparecen en griego, el egeiren y el anesté. Son términos que en el Nuevo Testamento se usan para hablar de resurrección y aquí se usan también ahí. Entonces, es de una manera el texto de hoy, este texto, nos conecta con ese futuro acto de la resurrección de Cristo. La curación se nos presenta como preanuncio de la resurrección de Jesús, o al menos como una especie de trasfondo de lo que va a ser la resurrección. Después los discípulos, y esa es la parte final del versículo 28, le preguntan en privado, y es que ¿por qué no pudimos hacer nada? Ahora el centro se va hacia los discípulos que están preguntándole a Jesús por su incapacidad de sanar. Y la explicación de Jesús lo que hace es sugerir que los discípulos deben confiar realmente en el poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifiesta en la oración y el ayuno, concretamente como lo presenta ahí. Creo que alcancé a comentar anteriormente al comienzo, ahora que empezamos meditación, que hay una relación especial entre el milagro que estamos meditando hoy y el texto de la transfiguración. En la transfiguración está presente Jesús hablando con el Padre ante la presencia de Moisés y Elías y los 3 discípulos que fueron a acompañarlo. Es un ambiente hermoso en el que Pedro mismo termina diciendo, qué bueno es estar aquí, ¿por qué no nos quedamos? ¿Sí? Las palabras del Padre Dios resuenan y hablan de Jesús y dicen, este es mi Hijo amado, escúchenle. Jesús es presentado como aquel al que debemos escuchar. Hay un contraste fuerte ahí con lo que está sucediendo abajo. Existe una realidad totalmente opuesta a esta escena. Un padre que no puede hacer nada por su hijo, quiere hacerlo, pero no puede hacer nada por su hijo. Hay una escena de confusión, de caos, de discusión entre todos.
Y por supuesto también, si nos damos cuenta, allí están, imagino yo, Moisés y Elías, en el sentido de los escritos de los judíos, que era la manera como los judíos practicaban liberaciones, si podemos llamarlo así, o oraciones de protección. Tenían que traer los textos bíblicos, o mejor, los textos de la Torá, y en este caso serían los que estaban basados en los escritos de Moisés y en los profetas. Así practicaban liberación. Están los apóstoles también, pero también hay un papá que clama y grita por su hijo. Pues su hijo está poseído por un espíritu que no lo deja hablar. Es decir, mientras en la transfiguración es el padre que llama a todos a que escuchen a su hijo, en la escena que meditamos hoy es el padre que pide para su hijo una sanación para que pueda hablar y para que los demás lo puedan escuchar. Me parece esta relación bastante interesante. Me hace pensar un poco también en algo que se presenta entre la gente, el burlarse de los demás, de los defectos de los demás o de las cosas buenas que hacen los demás. Hay gente que se burla de los defectos, pero hay gente que se burla de las cosas buenas de los demás. La burla, la mofa, como también lo conocemos. Esto es algo desagradable y es un pecado. Es muy común en esta generación mala y perversa, como hablaba también Jesús, lo que llamamos el bullying hacia las personas, ¿sí? Pero en realidad es una obra del maligno. En este momento de la transfiguración, en que el papá expresa un amor pleno a su hijo y donde lo envuelve en esa luz que nadie puede lograr en el mundo, Satanás hace una mofa de ello, se burla de ello como diciendo, con este caso del niño mudo, mira lo que un padre puede hacer por un hijo poseído, nada. Mira lo que este hijo puede decir para que los demás lo escuchen, nada. Pues está mudo por mí. Mira lo que los discípulos de tu iglesia pueden hacer ante mi poder, nada. Es una mofa del demonio al poder de Dios y a la gracia de Dios y al momento de la transfiguración. Los padres terrenales se confían a la acción del Hijo del Cielo. Escucharlo como manda el Padre del Cielo y tener fe. Los discípulos deben ser personas de oración y ayuno, como ha sido siempre. La oración y el ayuno, poderoso camino de la fe. Era la actitud de los primeros cristianos, orar y ayunar. Es la oración no solamente el medio para hablarle a Dios, sino para escucharlo. Lo mismo que lo es el ayuno, del que ahora poco se habla. Pero para la primera comunidad cristiana era muy importante como un medio para consolidar esa relación con Dios. Contemplo a Dios Padre en el monte Tabor, que nos dice a todos, escuchen a mi Hijo amado. Contemplo a la iglesia y me contemplo en ella entre dudas y aciertos tratando de luchar contra la maldad en el mundo. Contemplo a Jesús que llega a decirnos, tengan fe. Y me contemplo diciendo como el padre de aquel niño, creo Señor, pero aumenta mi fe. Ante los momentos de dificultad, ante los momentos de duda, ante los momentos de incertidumbre, dame, Señor, momentos como la transfiguración, donde pueda contemplar un tanto de tu gloria para que me fortalezca. Ante los momentos de duda, enséñame como le enseñaste a aquel papá preocupado por su hijo, a tener fe, y como le permitiste aumentar y hacer que su fe creciera. Bueno, apreciado pueblo de fe, ha llegado el momento de la acción. Los invito a que lean Marcos 9 del 1 al 29, no solamente esta parte, sino toda la primera parte hasta el versículo 29 del capítulo 9 de Marcos. Para profundizar un poco en esa relación padre e hijo, presente en las dos escenas, en la de la transfiguración y en esta escena del niño poseído. Además, si tienes a la mano internet, como me imagino, porque por esa razón pudiste acceder a estos videos, googlea la transfiguración de Rafael. Rafael es el pintor famoso, aquel pintor que muy famoso.
tiene un cuadro de la transfiguración en el que aparecen estos dos momentos. Aparte de arriba está ese momento de la transfiguración y aparte la curación del niño. Y trata con ese texto también de conectar un poco con todos los detalles que hay en el cuadro, conectar un poco con esa relación que hay entre esos dos momentos de hijos amados. El hijo amado por el Padre en la transfiguración y el hijo amado por el Padre que busca la sanación. Feliz día para todos.